Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Jorge Alberto Torres y yo les voy a dar la materia de química en 5 sesiones y esta primera vamos a hablar sobre las sustancias químicas. Ok, vamos a comenzar y vamos a entender al principio, antes de todo, bueno, ¿qué es la química? La química es una ciencia que estudia a la materia y sus transformaciones que tiene. O sea, eso es lo que es la química, a diferencia de la física, que también estudia la materia, pero no estudia sus transformaciones. Para entenderlo, bueno, vamos a ver sobre los que son los fenómenos físicos y químicos y vamos a entender a qué me referí con esto. Un fenómeno físico son los cambios que tiene esta materia en los que no se modifica la estructura interna de esta. Por ejemplo, cuando se evapora el agua, el agua sigue siendo líquida y vapor. Es agua al final de cuentas. Y si esa agua se condensa otra vez al líquido, bueno, sigue siendo agua. De igual forma, si se pasa a estado sólido como un hielo y de hielo a agua, pues exactamente lo mismo. Nada más cambia su apariencia, pero internamente sigue siendo agua. En el caso de un fenómeno químico, en este caso sí hay modificación en la estructura interna. Ejemplo, la combustión de un papel. Un papel, cuando se enciende, bueno, el papel está formado por celulosa y cuando se enciende, cuando ponemos ante el fuego, el oxígeno que tiene va a originar una reacción en la que ese papel va a arder y va a formar humo, que es el CO2, y va a formar cenizas de ese papel que trae carbono, trae partes de esa celulosa que se calcinaron, pero al final de cuentas ahí hubo un cambio, el papel ya cambió en dos cosas, que al sumarlas, si yo sumo las cantidades, pues debe ser la misma cantidad que tenía originalmente. Eso es un fenómeno químico. Entonces, la química precisamente ve eso precisamente. Y hablando sobre lo que decía de la química, que estudia la materia, bueno, la materia, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, puede ser desde un marcador, puede ser, por ejemplo, agua, ya sea líquida o vapor, puede ser el aire, o sea, todo lo que podemos palpar, lo que podemos ver, pero también lo que no podemos ver, refiriéndome, por ejemplo, al aire, al oxígeno, todo eso es materia, ¿sí? Y esta materia está formada por partículas más pequeñas que se llaman átomos, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, eso es la materia, precisamente. Y digamos, para la siguiente parte, vamos a entender cómo se divide esta materia. Y vamos a ver que la materia, perdón, voy a pararme. La materia, decíamos, está formada por átomos. Bueno, y está dividida en dos. O sea, todo lo que conocemos nosotros podemos separarlo en dos partes. Una que son sustancias puras y otras que son mezclas. ¿Cuáles son las sustancias puras? Son las sustancias iniciales. ¿Iniciales de qué? ¿Cuándo se formó la Tierra? ¿Sí?
O sea, son sustancias como elementos y como compuestos. Elementos, y vamos a ver qué es un elemento. Un elemento es la unión, bueno, son sustancias, o en este caso, elementos de la tabla periódica o sustancias que están formadas, aquí está mi tabla periódica, estos son los elementos que están en la tabla periódica y son sustancias que están formadas por la unión de átomos de la misma especie. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a poner, aquí pongo el sodio. Ese elemento sodio está hecho de puros átomos de sodio, igual el fierro. Y así en cada uno de esos casos, los elementos pueden ser metales, pueden ser no metales o pueden ser metaloides. Así los conocemos. Sodio, por ejemplo, en los metales, el fierro, no metales, el cloro, el oxígeno, metaloides como el boro, el silicio. ¿Y dónde los encontramos? Precisamente en esta tabla periódica. ¿Sí? ¿Cómo están esos elementos? Bueno, esos elementos en la Tierra, pues se encuentran todos los sólidos en piedras, en las minas. Ahí es donde encontramos todos los elementos. ¿Sí? Y en esos mismos, ahorita en esas minas, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero cuando están en estado gaseoso, pues están en el aire, como el oxígeno. ¿Sí? Que se encuentran en el aire. Y los metaloides, bueno, pues esos son también sustancias que también encontramos en las minas. Hay algunos metales como el mercurio, que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente. Bueno, el bromo, son pocos elementos, pero también ese es su estado natural. Y esto se llama sustancias, está dentro de las sustancias puras. En el caso de los compuestos, un compuesto, bueno, es la unión de dos o más elementos, ¿sí? De los que acabo de mencionar. Cuando estos dos o más elementos se juntan, bueno, estos compuestos ahora forman moléculas. Una molécula es, por ejemplo, una molécula de agua, y cuando se juntan varias moléculas ya me forman lo que conocemos como un vaso con agua, por ejemplo. Varias moléculas de agua. Entonces, una molécula es eso. Una molécula tiene átomos de uno y de otro elemento o más. Entonces, bueno, les decía sobre compuestos. Estos compuestos también son así. Así se encontraron desde un inicio. El agua sí siempre ha estado así. Pero, por ejemplo, otros ejemplos de la sal, el CO2, el dióxido de carbono, el oxígeno. ¿Por qué pongo aquí el oxígeno? Bueno, porque el oxígeno, en esta parte de aquí, si se fijan, nada más es una O. Aquí tiene O2. Quiere decir que aquí ya se juntaron dos y está dentro de estos. Pero sigue siendo una sustancia pura. ¿Ok? Entonces, estas son las sustancias puras. Les comentaba que en el caso en las minas, que decíamos que encontramos estos sólidos, bueno, también con el tiempo se van fusionando con otros elementos que se encuentran dentro de la misma mina, dentro de la misma piedra, y con el ambiente que tiene el clima, forman algunas sustancias que ya son puras porque se fueron formando ahí. ¿Sí?
tales como el nitrato de plata, de ese tipo, ¿sí? Pero también son, y aquí también sería ya un compuesto puro, ¿sí? No es lo mismo a una sustancia que nosotros procesamos ya en un laboratorio o algo así, o en alguna industria, a una sustancia que es pura, ¿ok? Bueno, lo siguiente son las mezclas. En caso de las mezclas, podemos hablar que hay dos tipos. Hay mezclas homogéneas, hay mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas bueno, para antes de ver qué son las mezclas homogéneas, vamos a ver qué es una mezcla. Una mezcla es la unión de elementos compuestos, varios elementos y compuestos, y entonces forma lo que es una mezcla. Pero y esta mezcla, en esta parte, cuando ya se mezclaron estos elementos y compuestos, los podemos separar, ¿sí? Y estos que se juntaron, que se fusionaron, conservan sus propiedades, a diferencia de un compuesto. En un compuesto, estos elementos que se formaron al agua pierden esas propiedades originales de hidrógeno y oxígeno y adquieren una nueva, que es la del agua. Y en las mezclas, ¿no? En las mezclas puedo tener varios de estos juntos y cada uno trae su propiedad particular, ¿sí? Estos mezclas se pueden dividir, ahora sí, en homogéneas, heterogéneas. Homogéneas son aquellas mezclas en las que no podríamos distinguir uno de otro. Puedo tener varios componentes, ya habíamos dicho, y yo no puedo ver los componentes. Se dice fases, o sea, no puedo distinguir las fases. Entonces, en este caso, podríamos hablar de agua con sal, jugo de naranja, todas esas sustancias que conocemos en las que no podemos distinguir los componentes, es una mezcla homogénea, ¿sí? Eh, Puede ser un refresco, puede ser, no sé, café, son mezclas llamadas homogéneas. Y las heterogéneas, bueno, en el caso de las heterogéneas, sí podemos distinguir sus componentes, porque se separan. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice ahí agua con aceite, no se puede mezclar, entonces yo puedo separarlos fácilmente. Una ensalada podría ser también, sí, claro, porque ahí podemos ver el jitomate, la lechuga, eh, este, la cebolla, o sea, puedo distinguir los diferentes componentes y eso es una mezcla heterogénea. Ahora, hablando ya sobre vamos a separar las dos. Vamos a hablar sobre las mezclas homogéneas, que son digamos, las más comunes. Nosotros, de lo que tenemos visible, la mayoría de las cosas son mezclas homogéneas. ¿Por qué? Porque no podemos, decíamos, ver sus componentes. Eh, por ejemplo, no sé, una veladora, pues nada más vemos la parafina blanca, pero no podemos distinguir sus diferentes componentes, ¿no? Y así, prácticamente todo lo que nosotros vemos, pues son mezclas homogéneas. Entonces, estas mezclas homogéneas, voy a borrar un poco esto.
Ya hablando de mezclas, decía, homogéneas, vamos a hablar de un concepto que se llaman soluciones. O sea, una mezcla homogénea es una solución, conocidas. Y una solución se compone de algo que se llama soluto, solvente. Una solución tiene dos componentes, algo que se llama soluto y algo que se llama solvente. Entonces, y vamos a definirlo como que el soluto es la cantidad más pequeña dentro de la solución y el solvente es el que tiene mayor cantidad en esa solución. Ejemplo, agua con sal. Bueno, un vaso con agua con sal, pues tenemos que la sal sería ese soluto y el agua sería ese solvente. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros, las soluciones que conocemos, podríamos distinguir cuál es la parte del soluto y cuál es la parte del solvente. Ejemplo, digamos, nosotros podemos tener soluciones. Vamos a poner este cuadrito. Podemos tener, por ejemplo, una tipo de solución. Vamos a poner lo que es el soluto, el solvente y un ejemplo. ¿Ok? Y vamos a poner en una solución, digamos, de tipo sólida. Hay soluciones líquidas y gaseosas. Por ejemplo, en una solución sólida, o sea, hay pues dos sólidos, obviamente. Un soluto vendría siendo un sólido y el solvente sería otro sólido. ¿Sí? Digamos una mezcla. En este caso, pues sería una aleación. Una aleación a lo mejor de fierro con magnesio o algo así, ¿no? Obviamente el que tenga mayor cantidad va a ser el solvente y el que tenga menor cantidad de esos dos va a ser el soluto. Esa sería una sólida. En una líquida, pues en una líquida, aquí, de las que conocemos, puede haber líquida, pero también puede ser, en el caso que el soluto sea el sólido, que el soluto sea el líquido, o el que el soluto sea un gas. Y el solvente, bueno, para que sea una solución líquida, pues debe ser líquido. Porque acuérdense que el solvente es el de mayor cantidad. Y entonces, en el caso de un sólido con un líquido, podríamos decir, ejemplo, el agua de mar. Un líquido con otro líquido podría ser, por ejemplo, una bebida, por ejemplo, un refresco. Bueno, un jugo. Porque en el gaseoso con el líquido, ahí sí pueden entrar el refresco. ¿Por qué? Por el gas, ¿verdad? Y en el caso de gaseosas, pues obviamente que aquí el gas
y gas son los componentes, y en este caso, pues podría ser el aire. Aunque ya podemos también definir en el gas partículas, podría ser gas con líquido, podría ser la niebla, ¿sí? Podría ser gas con sólido, podría ser la contaminación, ¿sí? Partículas sólidas que están dispersas. Pero bueno, digamos, esos serían nuestros ejemplos de las soluciones, que estamos hablando de mezclas homogéneas, ¿ok? De acuerdo con esto, bueno, una solución puede tener estas tres opciones. Puede ser una solución saturada, puede ser saturada. ¿A qué es la solución saturada? Bueno, en este caso la solución saturada es cuando llegamos al punto en donde nuestra cantidad de soluto ya no se puede disolver en nuestro solvente. Por ejemplo, vamos a poner que tenemos agua con sal. Si nosotros lo vamos agregando poco a poco, bueno, cada vez va a ser se va a ir disolviendo rápidamente, pero mientras más voy agregando de sal, va a ser un poco más difícil. Entonces, en una solución saturada es aquella en la que ya si agrego un grado más, ya va a empezar a aparecer al fondo, porque no se puede disolver. Una solución que es no saturada, bueno, es una solución que está abajo de la saturación, o sea, que es antes de esto, que todavía se puede disolver dentro de esta. Y una solución sobresaturada, esa es aquella solución que si yo le sigo agregando a una solución saturada, le sigo agregando más soluto, bueno, no se va a disolver, va a ir apareciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, contiene más soluto que las soluciones saturadas. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente capítulo, que es la estructura atómica, y vamos a ver lo siguiente, ¿qué es el átomo? Bueno, el átomo es la partícula fundamental de la materia, decíamos, e interviene en que interviene en una reacción química. Dice, el átomo está formado por subpartículas que son el neutrón, que es una subpartícula neutra, no tiene carga eléctrica, y se encuentra en el núcleo del átomo. El protón, que es una subpartícula con carga positiva y que se encuentra dentro del núcleo del átomo, y el electrón, que se encuentra alrededor del núcleo del átomo, girando en órbitas elípticas, y es de carga negativa. Bueno, vamos a entender que el número atómico, vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a ver que yo tengo mi tabla periódica, y en mi tabla periódica, bueno, tengo mis elementos, y aquí dice que estos elementos, por ejemplo, aquí que dice plomo, tiene algo que dice número atómico aquí, y tiene esto que se llama peso o masa atómica. Bueno, vamos a ver esos conceptos. Fíjense muy bien. Vamos a ver.
Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo básico que es el sodio. El sodio tiene un 11 y tiene un 23 aquí. Este que está aquí se llama número atómico. Y este que está aquí se llama masa atómica. ¿Ok? Bueno, aquí nada más vamos a poner que el número atómico, bueno, vamos a ponerle una letra. A, Z y este A. ¿Qué es el número atómico? Z. Z es igual al número de protones, pero también es igual al número de electrones que hay en un átomo. ¿Y qué es la masa? Es el número de protones más el número de neutrones que están dentro del átomo. Ok, viéndolo con este ejemplo. Ok, de este número atómico que tiene 11, Z vale 11, entonces quiere decir que tengo, esto me dice que tengo 11 protones. Dice que también tengo 11 electrones. Y con el número atómico, digo la masa atómica, que vale 23, bueno, yo tengo de esos, dice aquí, que 11 son protones. Más lo que no sé cuántos neutrones. Bueno, ¿qué es lo que hago? Pues nada más lo despejo, ¿verdad? Entonces, los neutrones serían restándole a la masa, pues el número atómico. O sea, en este caso, A23 menos 11 me da 12. 12 neutrones. Y entonces, así podemos determinar la cantidad de neutrones que tiene nuestro átomo. ¿Ok? Otro ejemplo, podríamos decir, de el cloro. Voy a poner otro ejemplo. El cloro tiene 17 y 35. Y entonces, haciendo las relaciones estas, por ejemplo, en este caso, el número atómico dice que son 17, por lo tanto tiene 17 protones y también tiene 17 electrones. La masa dice que son 35 y entonces tiene, como son 17 protones y los neutrones no los conozco, bueno, despejo y entonces serían 35 menos 17 y entonces son 18 neutrones. Ok. Bueno, vamos a hablar unos conceptos que también debemos de conocer, que son los isótopos. Un isótopo son átomos con el mismo número atómico, pero tienen diferente masa. O sea, si tienen el mismo número atómico, quiere decir que tienen la misma cantidad de protones y de electrones. Y si tienen diferente masa, quiere decir que el número de neutrones es diferente. Entonces, un isótopo sería aquel que tiene, un isótopo sería aquel elemento que tiene el mismo número atómico, el mismo número de protones y de electrones,
pero diferente número de neutrones. Un ion es un átomo con carga tanto positiva, si es positiva le llamamos catión, y eso es porque pierde electrones, y anión si es que tiene signo negativo y es porque gana electrones. Vamos a hablar ahora sobre el modelo atómico. Bueno, el modelo atómico, vamos a hablar sobre, primeramente, Dalton. En el caso del modelo atómico, antes obviamente pues no se conocía nada sobre este concepto de la materia, hasta que Dalton, bueno, anteriormente sí tenían algunos esbozos sobre lo que era la materia, pero ya realmente definido en ciencia como la materia, John Dalton fue el que propone esto, que dice que todo lo que existe está formado por partículas pequeñas, indivisibles llamados átomos. O sea, todo lo que existe debe de estar formado por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Eso en 1808. Después dice otro postulado que los átomos de un elemento son iguales en tamaño y en masa, pero también dice que los átomos de elementos diferentes tienen masas y tamaños distintos, ¿sí? O sea, quiere decir que el átomo, por ejemplo, de hidrógeno, vamos a suponer que este es un átomo de hidrógeno, es igual a este átomo de hidrógeno. Pero si yo junto un átomo de hidrógeno y a un átomo de oxígeno, entonces serían diferentes, o sea, no son iguales. ¿Ok? Dice que los compuestos químicos, perdón, se forman por la unión de dos o más átomos diferentes, o sea, de diferentes elementos, y que estos compuestos o estas combinaciones que se dan son en relaciones numéricas sencillas. Esa es precisamente, para formar estos compuestos son relaciones numéricas sencillas, y por ejemplo, como 2, 3, por ejemplo, en el caso del carbono, puede combinarse con el oxígeno y me puede formar CO o CO2, CO3, ¿sí? Y esta combinación ya depende de la reacción. Es dependiendo de esa reacción. Entonces, existen ese tipo de relaciones. Eso es lo que dice el modelo de John Dalton. El siguiente modelo fue el de John Thomson. Él ve el átomo y él hizo un experimento de una laminilla, y entonces al radiarla vio que había una dispersión, y entonces él pensaba que el átomo era como un pie con carga positiva
pero esa dispersión de la luz, de esos rayos, era porque había estos partículas que llamaron electrones, que las desviaban, y entonces, pero que estaban alrededor de ese núcleo positivo. Este modelo, que le llaman el modelo de Thomson, el modelo del budín de paz. Y en este caso, él propone que este núcleo es positivo en el centro y con cargas negativas alrededor. Más adelante, Ernest Rutherford dice que el átomo, al hacer su experimento, él dice que cuando radea una maravilla, entonces hay unos rayos que van hacia arriba, otros hacia abajo y otros que cruzan. Entonces dice, el átomo, o sea, la parte central del núcleo, bueno, sí es pequeño, y que sí pasan los rayos, algo que tiene, que en Bohr decía que no se puede dividir, bueno, sí se puede pasar, pero entonces también se separa, y entonces dice, los átomos, los electrones se están moviendo, y entonces él propone su modelo como el modelo le llaman el sistema solar diminuto, en el que el núcleo se encuentra aquí y los electrones están girando en órbitas circulares, como asemejando al sistema solar. Ese es el modelo que maneja Rutherford. Entonces, este modelo, bueno, fue aceptado en su momento, pero también tenía detalles, y fue hasta que aparece Niels Bohr. Él dice, porque en el átomo, en el modelo de Rutherford, él no decía cómo se encontraban estos electrones, y Rutherford dice, sí, tiene razón, pero los átomos se encuentran en diferentes niveles energéticos que él llamó K, L, M, etcétera. Este es el núcleo. Y en estos él maneja una cierta cantidad de electrones en cada uno de estos niveles, ¿sí? Y que estos niveles tienen energía. Estos niveles, dependiendo del salto del electrón a otro nivel, hay de mayor a menor cantidad de energía. Y entonces eso, bueno, ya nos da pauta a lo que era la mecánica cuántica. Ya es otro punto. Dice, los electrones giran alrededor de sus postulados del núcleo en órbitas circulares. Dice, mientras los electrones se mantengan en un determinado nivel, no ganan ni pierden energía. Un electrón que gira en su órbita no irradia energía. Solo esto sucedería cuando chocara contra el núcleo. Cuando los electrones saltan de un nivel de energía mayor a otro menor, desprende energía, de uno mayor a uno menor. Y cuando lo hace a la reversa, absorbe energía. Entonces, es a lo que él se refería. Y este modelo nos planteó lo siguiente. Este modelo se le llama de las capas de cebolla, así se le llamó. Bueno, este modelo nos planteó lo siguiente, nos planteó que estos orbitales atómicos, bueno, cómo se podían representar o cómo es la representación en el espacio que ocupan los electrones en un átomo. Y entonces dice que los electrones se pueden encontrar en diferentes niveles energéticos, y a estos niveles energéticos se les designa con el
los números cuánticos principales. Los números cuánticos principales que serían el N, el L, el M y el S. El número cuántico N, este es el llamado principal, este se le llama principal. Y este número cuántico principal determina el nivel principal donde se encuentra el electrón. Este es el nivel principal. ¿Cuáles son los valores que puede tener? ¿Se acuerdan que dijimos? Son va desde 1, 2, hasta 7, porque dice porque son 7 niveles. L es el secundario, se le llama secundario, o azimutal. Azimutal. Bueno, este determina los subniveles posibles dentro del nivel de energía. Entonces, aquí, esta L se calcula con N-1, o sea, dependiendo del nivel, -1, y puede tomar valores igual, o sea, si hasta aquí llega hasta el 7, pues aquí va a llegar menos hasta el 6, ¿verdad? Entonces, estos valores que puede ser sería 1, 2, hasta el 6. Es L. En el caso del nivel M, digo, el número cuántico M, se le llama magnético, ese es el número magnético. Y a esto se refiere la zona donde se encuentra el electrón y define las orientaciones espaciales que adopta. O sea, se supone, ya viéndolo un poco más adelante, lo que era el electrón, en los niveles, hagan de cuenta, era algo así. Perdón. Así, las órbitas. Entonces había un espacio. Esta región, a eso se refiere con el electrón no se encuentra sobre el orbital realmente, sino en el espacio. Entonces, a eso se refería con este número magnético. Y este valor M está formado por valores como van desde por ejemplo, -1, a +1, por ejemplo, dependiendo. Y así, esos son valores que puede tener. Y por último, es el número cuántico S, que se llama spin. El spin, ese me dice el giro del electrón sobre su propio eje. Entonces puede ser positivo, negativo. Y así se le pone, o sea, a los que van hacia arriba es un medio positivo y a los que van hacia abajo un medio negativo. O sea, así o así. Eso es lo que es los números cuánticos. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora sobre cómo se encuentran estos orbitales. Se les llaman rempes también, dentro del electrón. Y entonces, por ejemplo, los orbitales, por ejemplo, voy a borrar esto. Los orbitales, por ejemplo, dice que si es algo así como una esfera, entonces, plano, este es como el 1S, ¿sí? Si es algo un poco, por ejemplo, así,
Eso es un orbital 2p, ¿sí? Y, por ejemplo, un orbital 3d sería algo así. ¿Sí? Entonces, vamos a entenderlo ahorita que veamos la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la distribución de cómo se encuentran precisamente esos electrones dentro de cada uno de estos átomos. Entonces, para esta configuración electrónica, voy a proponer lo siguiente. Dice Bohr que los niveles N, nivel energético, el nivel energético son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y a él le pone que esos tienen letras K, L, M, N, O, P y Q. Esos niveles tienen una cantidad, número máximo de electrones. Este tiene 2, este tiene 8, este tiene 18, 32, repetimos, 18 y 8. Es la cantidad máxima que le caben de electrones. Y estos son los niveles energéticos. Pero hay algo que se llaman también subniveles. Los subniveles, lo voy a poner en esta parte de aquí. Subnivel. Hay el subnivel S, el P, el D y el F. El S tiene un número máximo de electrones también, que es 2. El P tiene 6, el D tiene 10 y el F tiene 14. Es lo máximo de electrones que tiene. Entonces, viéndolo de esa forma, bueno, decimos, y aquí parte la configuración electrónica, en el nivel K, vamos a poner cuántos subniveles o qué subniveles tiene. Subnivel. Por ejemplo, el nivel K, que tiene espacio para 2, pues tiene un subnivel S nada más. ¿Sí? El nivel L, que tiene espacio para 8, tiene 2 más 6, 8, tiene un subnivel S y un P. El M, que tiene para 18, si sumo aquí son 18, tiene S, P y D. Y el N, que tiene para 32, pues tiene todos. Tiene S, P, D y F. Este también S, P, D y F. S, P, D y SP. Esos son los subniveles. Y de ahí viene algo que llamamos la regla del Aufbau. Es la regla de la diagonal. ¿Cómo es que se encuentran entonces en los diferentes niveles? Para esta regla tenemos lo siguiente. Vamos a poner el nivel y la letra. Y vamos a poner, por ejemplo, el nivel 1. Y aquí en el nivel 1 tengo S. En el nivel 2 tengo S y tengo P. En el nivel 3 tengo SPD. En el nivel 4 tengo S, P, D y F. En el nivel 5, S, P, D y F. En el nivel 6, S, P, D y en el nivel 7, S y nivel P. ¿Ok? Bueno, aquí la regla de las diagonales es de esta forma, precisamente, así como una diagonal, así lo vamos a interpretar.
Y así lo vamos a leer. Entonces aquí voy a poner la configuración aquí arriba. Entonces la primera sería 1S, después sería 2S, luego 2P, 3S, 2P, 3S, luego 3P, 4S. Luego viene 3D, 4P, 5S. Luego 4D, 5P, 6S. 4D, 5P, 6S. Luego viene 4F, 5D, 6P, 7S. 4F, 5P, 5D, perdón, 6P, 7S. Luego vendría, voy a ponerlo la última parte, 5F, 6D y 7P en la parte de abajo. 5F, 6D y 7P. Ok. Esto lo acabo de poner en la parte de arriba de acuerdo a esta regla. Voy a poner los electrones S, los niveles, subniveles S con 2 electrones, que es lo que más le caben. 2. Los P tienen 6. Los D tienen 10. Y los F tienen 14. Y entonces, fíjense muy bien, ¿cómo sacamos la configuración electrónica de un elemento? Rápidamente, la configuración electrónica de un elemento, por ejemplo, vamos a suponer el sodio tiene 11 y tiene 23. Bueno, nos tenemos con los electrones. Acuérdense que aquí tiene 11 electrones por el número atómico. Quiere decir que de los 11 electrones voy a contar 11 aquí, que serían 2, más 2 son 4, más 6 son 10, y de aquí voy a tomar 1. Su configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 4, 2P6, llevo 10 electrones, y por último de aquí nada más voy a poner 1, 3S1. Esa es la configuración electrónica de este elemento, ¿sí? ¿Qué me indica esta configuración? Me indica dónde se encuentra en la tabla periódica. Es tercer nivel, 3 nivel, es la letra S, o sea, subnivel, es subnivel S, y en la familia 1, o familia, digamos el 1. Ahorita vemos por qué. Fíjense muy bien. Todos los elementos para la tabla, aquí está mi tabla, voy a poner un ejemplo de una tabla, es más o menos así, digamos. Bueno, es más o menos como se encuentra la tabla. Todos los elementos que terminen en S están aquí, en esta parte. Todos los elementos que terminen en P están aquí, o sea, en esta parte de aquí. Todos los elementos que terminen en D están en esta parte de aquí, o sea, en la parte central, y en las F serían los de hasta abajo. ¿Ok? Entonces, dice que el nivel es 3, el subnivel S y la familia 1. Entonces, fíjense muy bien, en el nivel 3, 1, 2, 3, este es el nivel 3. 1, 2, 3, aquí son los niveles, 3. Dice en las letras S, obviamente las S son de este lado, aquí debe de estar, y dice que en la posición 1, porque contamos de aquí para allá,
Este es el número 1, o sea, 3S1. Aquí está. Y entonces la familia que le corresponde sería la familia 1A. Otro ejemplo, rápidamente, vamos a ver el cloro, que está al otro lado. El cloro que tiene 17 y 35, bueno, creamos que tiene 17 electrones. Y su configuración electrónica es contar los electrones. 2, 4, 10, 12, más 6 son 18. Entonces aquí voy a agarrar nada más 5. Entonces, mi configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6. Voy aquí. 3S2. Llevo 2, 4, 10, 12. Y del último, que sería 3P, voy a agarrar 5. Esa es su configuración electrónica. Y entonces me dice, el 3, el nivel más alto, el nivel es el número más grande. El número más grande. Entonces el nivel es igual al 3. Subnivel es la letra P. Y la familia, vamos a ver a qué familia pertenece. Bueno, como es 3P y que tiene un 5 aquí, voy a ver el 5 dónde queda. Entonces, fíjense, la P están estas de acá. Entonces, voy a ver que él dice que el nivel es el 3 y se encuentra en las P's y agarra en la posición 5, porque 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está, perdón, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. ¿Qué familia le corresponde? Sí, efectivamente, aquí está el cloro. Es la 7A. Entonces aquí le ponemos 7A. ¿Ok? Eso es la configuración electrónica de los elementos. Ok, vamos a hablar un poco de la tabla periódica. Entonces, sobre la tabla periódica, vamos a hablar ahora de lo siguiente. Ok, bueno, vamos a hablar sobre la tabla periódica. ¿Cuál es la tabla periódica? La tabla periódica es esta, ¿verdad? La tabla periódica, ya vimos cómo se conformó. Bueno, dentro de la tabla periódica tenemos tenemos aquí los elementos, por ejemplo, metálicos, los elementos metálicos que son, en este caso, estos de aquí, estos de aquí y estos de aquí, los que son grises. Aquí dice aquí que los metales son nuestros grises, pero a estos se les llama de transición, pero son metales también, nada más que les ponen amarillo, pero esos son metales. Tenemos los no metales que son estos de aquí, los rositas que están por aquí. Tenemos los gases inertes, estos que se encuentran en este lado. Tenemos los lantánidos, que son estos de aquí, que van en esta parte. O sea, todos estos hagan de cuenta que están dentro de la misma familia. ¿Sí? Y los actínidos, que son estos elementos anaranjados que van aquí. Y que también están en esta tabla y es como si estuvieran hacia abajo, en este mismo grupo. ¿Sí? La tabla periódica pues los divide en grupos, pues A y B. El grupo 1, porque es el grupo 1 por su electrón, que vamos a ver un poco más adelante, su electrón es de valencia. Estos tienen
un electrón de valencia. Los del 2 tienen 2 y así. Entonces vienen los del 3, los del 4, los del 5, del 6, 7 y el 8A. Son todos los elementos del grupo A. Los elementos B son los elementos de transición que son del grupo B y que empiezan de este lado, en el grupo 1B, 2B, 3, 4, 5, 6, 7 y también 8. Y también tienen, por la misma situación, por los electrones de valencia que tienen. Estos se encuentran del grupo 3B, todos estos que están aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hay elementos líquidos, hay elementos, por ejemplo, el mercurio y el bromo, hay elementos gaseosos como los gases que tenemos por este lado y sólidos, que es la mayoría de todos los elementos que tenemos aquí. Esta es nuestra tabla periódica. ¿Por qué está configurada así? Por el número atómico. El número atómico, que es este es el 1, aquí viene el 2, y sus propiedades, por eso están así. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así en ese orden. ¿Hasta dónde? Hasta 118, que son los elementos que se consideran hasta la fecha. Los elementos metálicos, pues son elementos que tienen, cuando forman en la tabla periódica, son elementos que forman iones positivos, y los elementos no metálicos, pues forman iones con carga, digamos, negativa. Vamos a continuar. Tenemos que propiedades de los metales. Los metales tienen propiedades como que tienen brillo, son maleables, dúctiles, tenaces, conducen electricidad y calor. Todos son sólidos excepto el mercurio. Se combinan entre sí para formar aleaciones. Y también tienen sus propiedades químicas, como que pierden electrones para formar compuestos. Esto les da una característica de electropositivos, se llaman electropositivos, forman óxidos, hidróxidos, sales, son monoatómicos y son agentes reductores. Esa es la propiedad de los metales. Los no metales son propiedades contrarias, no tienen brillo, no son maleables, no son dúctiles, son malos conductores de electricidad y el calor. Son sólidos gaseosos y el bromo es el único líquido en este caso. En el caso ganan electrones y entonces son electronegativos. Con el oxígeno forman anhídridos, ácidos, también forman sales, forman moléculas diatómicas, también poliatómicas, y son agentes oxidantes. En el caso de los otros grupos que se llaman metaloides, los metaloides son sólidos, tienen brillo, metálicos, son semiconductores de la electricidad y malos conductores de calor. Exhiben propiedades metálicas y no metálicas y dependen de las condiciones en las que se reaccionan. Dijimos que tienen familias. Las familias son estas que están aquí arriba y los niveles son así. Entonces hay las familias de la 1A hasta la 8A, de la 1B hasta la 8B, y los niveles son del 1 al 7. Así es como está estructurada nuestra tabla periódica. ¿Ok? Y también podemos clasificar los grupos, por ejemplo, en el grupo 1A, que se encuentran aquí, también podemos llamarles metales alcalinos, ahí dice. También serían los metales 2A, metales alcalinos térreos, el 3A. Aquí tenemos como los 3A, pues aquí algunos se les ponen térreos o te le puede poner el nombre del principal elemento, que es el boro,
también el carbono y todos sus, en estos casos. Carbono, nitrógeno, familia del oxígeno o flúor, pero también tienen nombres como térreos, carbohidrates, nitrogenoides, calcógenos y halógenos en el caso del grupo 7A. En el caso del grupo 8, gases inertes o nobles también se les llama. Y en el caso de los grupos de los B, pues se les llama a todos esos elementos de transición. Los lantánidos, que son estos de aquí, que se encuentran acá, y los actínidos, que son los naranjas. Así está conformada, o son los nombres que tienen los diferentes elementos o grupos de elementos. Ahora vamos a hablar sobre la valencia. La valencia es el número por el cual estos elementos, otra vez, están ordenados aquí en familias. Y decíamos que el valencia es, por ejemplo, los del 1 tienen valencia 1 y los del 2 tienen valencia 2, todos estos de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Es la capacidad para combinarse, ya sea que para que pierdan o ganen electrones, para cumplir con la regla del octeto de Lewis. Los electrones de valencia son los electrones más externos de un átomo implicados en un enlace químico. Y la regla del octeto de Lewis dice que para que un elemento sea estable, debe tener 8 electrones en su último nivel energético, que es la configuración de un gas noble. Ejemplo, por decir, en el caso del neón, el neón tiene 10 número atómico, el neón es un gas noble, entonces, si nosotros vemos el neón, tiene 10 de número y tiene un 20 como masa. Tenemos 10 protones, ¿de acuerdo a esto? 10 electrones y 10 neutrones. Bueno, ¿cómo se encuentra este átomo? Bueno, se encuentra de esta forma. Este es el nivel K, que aquí habría 2 electrones, y en el nivel L, que este es el K, este es el L, debe de haber 8 electrones. Entonces, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, de acuerdo a la regla del octeto de Lewis, si los elementos en su último nivel tienen 8 electrones, son estables y no se van a combinar. Y estos elementos que se encuentran en la tabla periódica, estos elementos amarillos que vemos aquí, tienen esa configuración. Se les llama por eso gases nobles. Todos los elementos tratan de llegar a esa estructura que se llama estructura de Lewis. Y una forma de representar esta estructura de Lewis en las familias, precisamente, sería exactamente algo similar a lo que voy a poner aquí en el pizarrón. Está muy bien. Por ejemplo, la familia 1, 2, 3. La familia, voy a poner aquí. 1A, 2A, 3A. Voy a poner esos ejemplos y cuántos electrones tienen. Electrones de valencia. Aquí tiene un electrón, aquí tiene 2, aquí tiene 3 electrones de valencia. Y entonces, por un elemento representativo de este grupo sería el sodio, y lo podríamos poner así, como ese sería su forma. En este caso, el magnesio podría ser así y así, 2. O sea, bueno, lo ponemos a los lados, realmente se ve así y así. En el caso del otro elemento, por ejemplo, aquí del 3A sería el boro, que tendría así, así y así. Estos son, o lo podemos representar con puntillos, también. Así, 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 así. Así es su representación. Y así en los del grupo 4, 5, 6 y 7, dependiendo de los niveles de las familias. Si es de 4, pues se van a hacer 4. Si es de 5, así. 6, 7. Esa es la representación de la estructura de Lewis. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar algo sobre las propiedades periódicas de los elementos.
las propiedades periódicas de los elementos, me habla sobre que los elementos guardan ciertas propiedades, todos los de una familia. Y esas propiedades son periódicas. Estas propiedades dependen de algo que se llama electronegatividad. Y esa electronegatividad de Pauli me menciona lo siguiente. Entonces, vamos a ver la tabla periódica otra vez. De la tabla periódica, y dependiendo de los elementos, dice lo siguiente. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿sí? Y de abajo hacia arriba. O sea, quiere decir que estos elementos son menos electronegativos y cada vez que voy subiendo más para acá, son más electronegativos, con mayor capacidad de poderse combinar. Pero si yo lo voy haciendo así de este lado, quiere decir que los elementos de este lado son cada vez más electronegativos que los que están de este lado. Entonces, obviamente el helio, estos de aquí no, porque no se pueden reaccionar, pero el flúor, que en este caso es el elemento más electronegativo, sería el caso. O sea, ¿por qué? Porque la electronegatividad cada vez es más grande hacia arriba. ¿Ok? Y va disminuyendo de arriba hacia abajo también, obviamente, de aquí para acá, va siendo más pequeña y hacia abajo, ¿sí? Un elemento de por aquí es más electronegativo de por acá, ¿sí? Y hacia abajo. Eso es lo que quiere decir. Dice que algunas características, los metales poseen electronegatividades bajas, los no metales poseen electronegatividades altas, o sea, estos son los no metales, en lo que les acaba de mencionar. El flúor es el átomo más pequeño del grupo 7, pero es el más electronegativo, ¿sí? Ok. En el caso del mismo grupo, por ejemplo, el yodo es, si ustedes se fijan, está más abajo, que es un átomo mayor, pero tiene una electronegatividad más pequeña que el flúor. O sea, no es por el tamaño, es la capacidad de atraer, jalar electrones y mantenerlos. Otra propiedad se llama el potencial de ionización o energía de ionización, que esta es la energía que se necesita para separar a un electrón de un átomo que está aislado en fase gaseosa y en su estado base de energía. O sea, esta capacidad que tiene. Y aquí es al revés. Aquí es igual. En este caso, el potencial de ionización va aumentando de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Igual, de la misma forma que la electronegatividad. Lo voy a poner en un ejemplo. Vamos a suponer que para decir, esta es mi tabla, y entonces la electronegatividad aumenta hacia arriba, ¿sí? O sea, y el potencial de ionización también, también aumenta hacia arriba y hacia acá. O sea, de la misma forma que la electronegatividad. O sea, los elementos más, por ejemplo, los no metales, tienen mayor potencial de ionización y más electronegatividad. ¿Ok?
Y vamos a hablar ahora por los enlaces. Los enlaces son las fuerzas que mantienen juntos a grupos de 2 o más elementos. Entonces, en este caso, vamos a hablar cómo es que se forman estos enlaces. Y ahí vamos a ver qué es el enlace iónico. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Metal, no metal. Siempre el metal va primero y el no metal después. En este caso, este enlace, el metal va a transferir sus electrones al no metal. Y los compuestos que se forman son solubles, sólidos solubles, cristalinos, perdón, solubles en agua. Son insolubles, si son insolubles, pero fusionables conducen la electricidad. Insolubles en solventes orgánicos, los puntos de fusión son elevados y también los de inflamación. Ejemplos, por ejemplo, el NaCl. El NaCl sería un iónico. Siempre es un metal, no metal. Vamos a poner el ejemplo cómo funciona. El sodio, ¿se acuerdan que tiene 11 electrones? O porque tiene un 11 aquí. Entonces, en el primer nivel, acuérdense que tiene 2. En el segundo nivel tiene 8. 8 más 2 son 10. Y le queda un electrón, que sería este electrón que tiene aquí, 11. El cloro tiene 17. Entonces, en el primer nivel tiene 2, en el segundo nivel, el L tiene 8, son 10. 10. Y en el tercer nivel tendrá 7. Entonces, aquí tendría un 7. ¿Sí? Pero, cuando estos dos se van a juntar, voy a poner el ejemplo. Este tiene un positivo, vamos a poner que tiene 7. 2, 4, 6, 7. A este le falta un electrón para llegar al octeto de Lewis. A este le falta 7. Entonces, lo que va a hacer va a jalar el electrón que está aquí, de esta forma. Lo va a jalar y entonces va a formar esto. Y ahí se formó esta o NaCl, que es un enlace iónico. Los dos, en este caso, cuando ya obtuvo su electrón, ya tiene 8 electrones. Cuando se deshace de 1, quedan 8 electrones y ya es un compuesto estable, y esto es un enlace iónico. En el caso de los enlaces, que también vamos a ver, enlaces covalentes, los enlaces covalentes son entre dos no metales. Voy a borrar. Los enlaces covalentes se dan entre dos no metales. Aquí sería un no metal y otro no metal. Bueno, los enlaces vamos a juntar dos, uno positivo y uno negativo, siempre. Pero en el caso de los no metales, dijimos hace rato que son negativos. Entonces, ¿serían dos negativos? No. Fíjense bien. Algunos elementos de la tabla periódica, si se fijan, tienen un más menos en su tabla periódica, en sus números de oxidación o número de electrones de valencia. Ese más menos significa que pueden ser positivos o negativos dependiendo de lo que va a pasar cuando se vayan a formar los compuestos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del carbono
más el oxígeno. El carbono tiene un número de oxidación 4 y el oxígeno tiene un número de oxidación -2. O sea, bueno, aquí tiene 6 en el último nivel y este tiene 4. ¿Por qué positivos? Porque si el no metal que tiene esas dos situaciones de poder ser positivo o negativo se va a juntar con un no metal, pues este va a tomar el positivo, pero si este lo voy a combinar con un metal, entonces va a tomar el negativo. Entonces, en este caso, lo que va a hacer, en el enlace covalente, los dos aportan pares de electrones y lo comparten. Y entonces, este carbono pone 2, este oxígeno pone 2, pero me quedan 2 más aquí, porque son 2, 4. Jala otro oxígeno que ponga 2, que esté en la misma situación que ese, y entonces este oxígeno 2, 4, 6, 8, este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8, y el carbono que compartió y está compartiendo con el oxígeno tiene 2, 4, 6, 8. Y entonces me forma C, oxígeno, C, oxígeno. O lo que es lo mismo, carbono O2. Así está. Así se hacen los enlaces covalentes. Comparten electrones y entonces dentro de estos enlaces diferentes de los iónicos, estos son más fuertes. Características: son insolubles en agua, llegan a solubilizarse en agua, es no conductora de electricidad, si llegara a solubilizar. Casi todos son combustibles, tienen puntos de fusión bajos, incluyen prácticamente todos los compuestos orgánicos. O sea, aquí, bueno, aparte del agua, el CO2, pues prácticamente todas las grasas, aceites, azúcares, todos estos compuestos están dentro de estos grupos que son covalentes. Nada más que existen dos de estos covalentes. Bueno, hay 3 grupos. El covalente, si es polar, no polar, y el covalente coordinado. ¿Qué es cada uno? Bueno, los covalentes polares son aquellos covalentes polares son aquellos elementos no metálicos que son diferentes, como este. Este es un covalente polar. El no polar son 2 no metales iguales, por ejemplo, como el oxígeno 2, o sea, porque son 2 oxígenos. Cuando son iguales, por ejemplo, el hidrógeno 2, el nitrógeno 2, todos esos elementos son covalentes no polares. Y el covalente coordinado es aquel que tiene, dos o tres, más bien, sí, 2 o 3 elementos no metálicos, pero que se van, algunos se comparten 2 o comparten uno solo. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es un ejemplo de covalente coordinado. Covalente coordinado. El ácido sulfúrico, que es algo así como el azufre,
Aquí está el oxígeno, aquí está el oxígeno, aquí está el oxígeno, aquí está el oxígeno, este tiene hidrógeno y este nada más. Entonces es algo así como este, H2S y oxígeno 4. Ese es un ejemplo de enlace covalente coordinado. El ácido nítrico también. Bueno, otra, con la tabla de Pauli, que es la tabla periódica, podríamos también determinar el tipo de enlace que le corresponde a cada, de acuerdo a la tabla de Pauli, a qué tipo de enlace le corresponde cuando se forman los compuestos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más es restar la electronegatividad, por ejemplo, del elemento más electronegativo menos la electronegatividad del elemento menos electronegativo. Por ejemplo, la tabla de Pauli es la tabla periódica que tenemos, pero con valores de electronegatividad. Por ejemplo, vamos a poner el tipo de enlace el elemento mayor de mayor electronegatividad menos el elemento menor electronegatividad. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si tenemos, por decir, una diferencia de mayor de 1.7, si esta diferencia es 1.7 mayor a 1.7, bueno, esto me va a dar un enlace iónico. Si la diferencia es menor que 1.7, me va a dar un enlace covalente polar. Y si la diferencia es que 0, entonces es un enlace covalente no polar. Dependiendo de estas características. Ya casi terminamos, nada más la clasificación de los compuestos inorgánicos.